La Starbuy Basalto 2.0, la pala de Coqui Nieto. En este vídeo vamos a probarla, vamos a analizar cuáles son sus componentes y os voy a dar mi punto de vista o mis impresiones jugando con ella. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Vamos con la pala de Coqui Nieto. Hemos pedido impresiones a Coqui, la he probado en pista y bueno, pues voy a contaros cómo funciona. De momento, y como siempre, analizamos lo primero, pues las especificaciones técnicas, cómo está construida, así que arrancamos lo primero con algo que a mí me ha resultado difícil de definir, que es la forma. Desde pista, por lo menos, yo he tenido dificultades. Me parecía que era una forma más redonda, pero desde Starbuy la definen como forma de lágrima y estoy de acuerdo. Yo he ido a pista y no he mirado especificaciones, las estoy mirando a posteriori, pero estoy de acuerdo de que quizá la forma no es tan redonda como a mí me lo parecía visualmente. Y es que el comportamiento en cuanto a balance, desde luego, es ese. Así que vamos a dejarlo en forma de lágrima, con un balance hacia la cabeza, que se nota que cabecea ligeramente. Encontramos en la parte externa algo que ya es muy propio de Starbuy, un buen rugoso, no es extremadamente agresivo, los he visto más agresivos todavía en la marca Starbuy, pero que se nota mucho, así que si eres fan de poder darle efecto a la pelota te va a gustar, porque por más que es pues una capa de brillo en su exterior, realmente tiene ese rugoso muy característico de la marca. El carbono que utiliza es carbono 3K, de hecho tiene una ventanita por la cual podéis ver el carbono, es carbono visto en esta zona para que veas qué tipo de carbono lleva, y una goma Pro 50. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, la densidad de las gomas va en relación a la reactividad que tienen. En el caso de Starbuy monta 30 y 50, ¿vale? 30 serían las versiones soft, 50 es la versión Pro, lo cual le da una mayor rigidez y este es el sonido, de hecho. ¿Vale? Las palas que son más blanditas, con una goma 30, tienen un sonido más grave. Y esto, bueno, pues hay gente que lo valora, ¿vale? Es verdad que el sonido de esta pala no es que sea muy bonito, sinceramente no es que le pegues a la pelota y digas cómo ha sonado. Y esto a veces te puede hacer perder la percepción de si la bola va rápida o no va rápida. La realidad es que la bola sale bien rápida, aunque no suena tanto como otras densidades de goma. Y por supuesto, como su nombre indica, además de este carbono 3K, tiene basalto en la superficie. Me gustaría ver un corte para ver exactamente cuál es la configuración, pero bueno, está compuesta de carbono 3K y basalto. Algo que me llama la atención, que me hace gracia de Starbuy es, bueno, están hechas en España y aquí en el canto está la ubicación de la fábrica en Guadalajara, ¿vale? Y bueno, pues oye, es un valor diferencial en el caso de Starbuy. Hemos estado en su fábrica, de hecho, viendo. Os dejo por aquí si queréis ver cómo se fabrican estas palas, made in Spain. Y como os digo, la verdad que es un proceso bastante controlado. A mí me gustó, aprendí mucho cuando fui con ellos a la fábrica. Como siempre, lo primero que hacemos, vamos a defender con esta pala, vamos a pista, os voy a dar mis sensaciones, calculad entre 12 y 14 grados, la verdad que no era un día muy frío y bueno, vamos a ver cómo se comporta. En cuanto a sensaciones, os diré que hoy estamos como a 13-14 grados aquí en el indoor, está un poco más caliente que de costumbre en este invierno y la noto hoy mejor, la llevo probando un par de semanas, hoy con un poquito más de calor se nota mejor, pero es durita, ¿eh? Para ser una pala redonda, de hecho os diré que me cabecea la punta. Ya sabéis que los settings que llevo pues está de serie, no he tocado nada. Uy, no he tocado nada. No lleva grip y bueno, cabecea un poquito. Cuando que le metamos el grip, pues lógicamente se va a defender mejor, va a ser más manejable. En cuanto a punto dulce, no está mal, pero bueno. No es una pala que cuando la ves así con un formato, parece redondo, pero un poquito hacia parece redondo, pero bueno, no es exactamente redondo. Considero que es fácil de usar, pero tiene ese puntito, o sea, es una pala que lógicamente la veo orientada para jugadores que buscáis punto dulce, pero que queréis realmente jugar a un nivel más alto. No considero que sea una pala para iniciación. El sonido, si lo escucháis, pues es un sonido que se nota consistente, ¿vale? Me parece que es una pala, como os digo, para niveles de medio en adelante, por más que te permite bastante por el punto dulce amplio que tiene, pero yo os la recomendaría a todos aquellos que queréis jugar realmente a un nivel más alto. Después de haber hablado de las sensaciones en el fondo, nos vamos a la red, primero con voleas, después con tiros por encima de la cabeza, y ya os digo que la verdad que en la red me ha sorprendido gratamente, se comporta muy bien. Ya os decía que en el fondo yo notaba
que la cabeza cabeceaba un poquito, ya os digo, pese a ser una forma que parece redonda, pero quizá pueda ser de lágrima, tendré que verla bien y me confunde la forma, ¿no? Vamos a probar primero la volea y después vamos con tiros aéreos. Bueno, de primera lo que notamos es la goma durita, que cuando toco la bola, si bien no suena tanto, la bola corre bien, o sea, sale bastante bien despedida, ¿vale? La dejada, la rugosidad que tenemos ayuda bastante. La rugosidad agarra bastante bien la pelota y esto es algo que a mí personalmente me gusta que tengan rugoso para que la bola vaya cogiendo el efecto. ¿Vale? Efectivamente sí que tenía ese peso hacia la cabeza que ayuda bastante en la red, a la bola me va profunda y en líneas generales me gusta. Punto dulce, os decía antes en el fondo que se notaba amplio, pero lo cierto es que cuando no le pegamos en el sitio, se nota, ¿eh? Para que lo sepáis. Última. No va a salir. Uy. Está bastante bien, pero el punto dulce no es tan amplio como en otras palas dentro de Starbike, que son más para nivel medio o principiante. Para los que la cojáis de primera vez, a lo mejor la tocáis y dices, uy, la pelota no sale, porque fijaos el sonido, pero la realidad es que la tocas y al ser una goma de una rápida reacción, de mucha reactividad, la bola realmente sale. Vamos con los tiros de víbora ahora. Ya sabéis, el grip de esta Starbike normal, la cuerda tradicional de toda la vida, y el grip en cuanto a longitud, pues bueno, normal, ¿no? Un poco demasiado largo. Y la pelota avanza bien, la verdad. A ver, que me vaya haciendo al timing del balance, pues bastante cómoda. Sale la pelota bien, rápida, es una goma reactiva, la verdad, se nota el 50. Uy, lógicamente ahí veis el punto dulce, cuando no lo engancho bien, pues cambia, pero... Otra. Coge bien el efecto. Una más. Bueno, perfecto. Bastante cómoda por arriba y aquí sí que siento que ayuda bastante el balance que tiene. Es un balance que se siente hacia la cabeza. La pala va bien, ya os digo, sin mucho estruendo, no parece que le hayas pegado muy veloz a la pelota, pero realmente sí que la bola sale rápida. Así que es una pala que ayuda bastante en el ataque en ese sentido, pero ya os digo, exigente. ¿Me puedes contar sensaciones que tienes jugando con tu pala, porfa, con tu pala nueva? Bueno, la pala es muy parecida a la que he tenido el año pasado, lo único que cambia es el diseño, que bueno, que a mí me gusta, particularmente, no sé a los demás, pero a mí me gusta bastante. Y bueno, lo que nos acaba de decir que ha cambiado este año, también sacan la goma Pro, que es con la que jugamos, con la que juego yo, que es una goma más dura. Antes estaba la Soft, que era más blandita, y esta está más... Vamos, a mí me encanta porque sobre todo tiene mucho control, el tema de la rugosidad me gusta mucho, siempre lo digo, y yo estoy muy contento. Al final, ¿cómo la definirías? ¿Una pala de control o más una pala que te ayuda a conseguir potencia? Yo creo que es más control. Bueno, es que depende también, tienes las dos versiones, porque al ser goma Pro esta es más dura, con lo cual favorece más el control, y luego tienes la goma Soft, que es más blandita y hay más potencia. Pero bueno, esta yo creo que es muy completa, esta pala. La goma Pro me gusta más que la Soft a mí. ¿A qué nivel y estilo de jugador le recomendarías tu pala? Depende, yo creo que un jugador más agresivo a lo mejor puede tener la pala Soft, ¿sí? Que tiene más potencia, y un jugador a lo mejor más de derecha, un jugador que controle más la pelota, que le gusta más manejar, pues a lo mejor la goma Pro, que da más control. Perfecto. Después de haber visto comportamiento en el fondo y en la red, es una pala que yo os recomendaría para todos aquellos que ya tenéis cierto nivel, que buscáis algo de potencia por arriba, pero sin ser demasiado cabezona, aunque se nota que cabecea, pero que tenéis que tener cierto nivel, ¿vale? Porque, a ver, por más que tiene el diseño asimétrico de los agujeros para que el punto de dulce o el punto de contacto sea lo más ancho posible, lo más grande posible, pero aún así, cuando no le pegas en el sitio, la dureza de la goma y de la rigidez del conjunto, en realidad, porque es que tiene el carbono 3K y el basalto, pues oye, es una pala que se hace difícil de llevar si no le golpeas en el sitio. Cuando lo golpeas en el sitio, la bola va fluida, va muy rápida, coge profundidad y se controla bastante bien, ¿vale? Pero lógicamente eso requiere de un nivel técnico importante. Así que para todos aquellos que ya tenéis cierto nivel, os recomiendo que la probéis. Funciona
francamente bien y, como siempre os digo, no hay una pala buena o mala, sino que se ajuste a tus necesidades, así que para esos que buscáis un poquito más os puede llegar a gustar. Si la habéis probado, dejadme aquí debajo en los comentarios qué os ha parecido y nos veremos en el próximo vídeo.